despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color. Hermanos, Dios les bendiga. Deseamos en esta mañana
que usted pueda alabar a Dios con nosotros, ahí donde usted está con su familia, y esperamos que la administración de Dios para su vida sea en esta mañana. Quiero invitarle a que ahí donde usted está, invite a su familia a que se una con nosotros en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros, les amamos, que disfruten este momento tan lindo de adoración y alabanza. Hoy puedo danzar con libertad, que soy su hijo, que soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, que soy amado, que soy amado. Y te alabamos. Eres maravilloso, poderoso. No hay otro como tú, Señor. Tú eres glorioso, eres grande y fuerte. Aleluya. Glorioso
luz brillará, Señor, y tu luz brillará. Todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará. Todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará. Todos verán. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Así es, Señor, no hay nadie como tú. Te alabamos y te adoramos, que eres bueno, eres maravilloso. Es maravilloso, Señor. Ven a habitar, queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Más que religión, más que religión, más que una canción, queremos tu sonrisa, tu persona, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria, tu gloria. Más que todo, hoy queremos tu gloria. No, una vez más que todo, más que todo, hoy queremos tu gloria, 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 Señor, me apasiona, me transforma. Gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Gloria, Señor, ven a habitar, ven a habitar. Queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Ven a habitar, queremos solo una visita. Ven a disfrutar, tú eres adorado en este lugar. Más que todo, más que todo, hoy queremos tu gloria, más que todo, hoy queremos
Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Gloria, Señor, nos apasiona, nos transforma. Tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Gloria, Señor, estamos aquí para adorarte, para rendirte nuestro corazón. Estamos aquí para adorarte, manos alzadas, venimos a ti. Estamos aquí para adorarte, para rendir nuestro ser, para rendirnos a ti. Estamos aquí, eres bueno, porque eres digno, eres digno, tú eres digno, tú eres digno, eres digno, eres digno. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, eres digno, eres digno. Tu gloria, Señor, eres digno. Me apasionas, me transformas. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor. Eres hermoso, maravilloso eres tú. Recíbenos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Te llamo el amor. De nuevo nací
estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. ¿Puede cantar con nosotros? Oh, 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 más fuerte, fuerte. Abriste el mar para que yo camine, tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia somos salvos, porque de tal manera más el mundo, Señor, nuestro Dios amado, envió a su único Hijo en la cruz del Calvario. Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi padre. Mi padre me ama. Escucha esto. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre. Mi padre me ama. Él perdona todos tus errores. Solo sé. Es mi padre y mi padre. Una vez más y lo fuerte, yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré.
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu
Bendiciones, buenos días mis hermanos, bienvenido a la iglesia. Hoy qué lindo es poder adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y lo motivo para que usted en esta mañana esté contento, alegre y que pueda decir conmigo: el Señor vive, el Señor está con nosotros y es más fuerte el que está en nosotros que el que está en este mundo. Pues yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana: ¿cuántos de nosotros hemos estado angustiados en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros vivimos en un día a día en zozobra pensando en qué va a ser del mañana? ¿Cuántos de nosotros tenemos angustia, temor de la situación que estamos viviendo en el país? Pues yo sé que eso está pasando en cada uno de nosotros. Tal vez no en todos, pero en muchos. Y yo quiero motivarlo a usted para poder leer la palabra de Dios. Porque habían dos personajes en la Biblia que nos narran. Dos personajes que estaban en angustia, en dolor. Dos personajes que estaban esperando que el Mesías se levantaba. Que el Rey de Reyes resucitara. Y yo quiero que usted pueda conmigo ir a la palabra del Señor en esta mañana. A Lucas 24. Y podamos leer y extraer ahí principios bíblicos para poder vivir en este tiempo, en este momento, en esta situación que estamos viviendo. Yo quiero que usted lea conmigo Lucas 24:13. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas las cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados y no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: que Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos de él que él había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo hasta los profetas, les declaraba las escrituras y se las decían. Llegaron pues a la aldea donde iban, y él hizo como que iba de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estaba sentado con ellos en la mesa. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vida. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos,
que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente, se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaban qué les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué poderosa historia, mi hermano. Qué poderoso es saber que Dios camina con nosotros. Qué poderoso es saber que aquellos hombres, tal vez mi hermano o mi hermana que me está escuchando, habían ido los 3 días de que Jesús había muerto a ver qué había pasado en Jerusalén. Era una noticia que todo el mundo en Jerusalén conocía. Era una noticia donde todo el mundo estaba a la expectativa. Era una situación de angustia, de dolor, de miedo, de temor. Pero yo quiero decirle que estos hombres, Jesús los vio caminando. Jesús caminó con ellos. Jesús anduvo con ellos. Jesús estuvo con ellos. Él escuchó las respuestas. Él escuchó las preguntas. Jesús les preguntó y ellos respondieron y entró a su casa. El camino de Jerusalén a Emaús era más o menos de 11 kilómetros. Imagínense, ellos caminaban 11 kilómetros a Jerusalén a ver qué estaba sucediendo y se devolvían 11 kilómetros para poder llegar a sus hogares, a su casa. Estos 2 discípulos, dice la Biblia, no eran solo gente normal, eran discípulos de Jesús, eran hombres que sabían y que conocían de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que ellos estaban en una situación de angustia, de temor. Y yo quiero en esta mañana hablarle que necesitamos tener nosotros una fe fuerte que nos enseñe a nosotros a caminar, una fe fuerte que nos enseñe a nosotros a ver las cosas que Dios quiere. Cuando Jesús se les acerca en ese camino, empieza a caminar con ellos, y el primer punto que quiero tomar en esta mañana, mi hermano, es el interés que tiene Jesús en el corazón suyo y en el corazón mío. Importante, la Biblia dice en el capítulo, en el versículo 17 del capítulo 24, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Poderosamente, mi hermano, esta es la pregunta que le puede decir el Señor en esta mañana a usted. ¿Qué son esas pláticas? ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que usted está diciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que usted está pensando como hijo de Dios? ¿Por qué están tristes? Dice el Señor. El Señor le quiere levantar, porque el interés de Dios en nuestra vida es el corazón, y del corazón mana la vida, porque dice que el Señor conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y en esta mañana yo quiero motivarlo a usted para que el Señor, tal vez usted no ha tenido ese momento, ese sentimiento, pero tal vez el Señor está caminando con usted. El Señor tal vez está ahí entendiendo su situación. Tal vez usted dice: es que nadie conoce mi situación, nadie conoce mi angustia, mi dolor, lo que estoy pasando en este momento. Pero yo quiero decirle que el Señor conoce. El Señor se acercó a estos 2 hombres porque el Señor había visto que estos 2 hombres no solo iban hablando, hasta llegado el momento, dice, discutían. O sea, había una angustia. Cuando uno empieza a discutir, a hablar y a discutir, significa que había un temor, había una angustia, había algo que les estaba preocupando, y era que el Señor no se había levantado. Hoy yo quiero motivarlo a usted para que usted entienda que el interés del Señor es en nuestro corazón, que el interés del Señor es para que usted sea una persona bendecida, que el interés de Dios es que usted entienda que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero motivarlo a usted para que usted tenga el interés que tiene que tener, porque Dios está interesado en su vida, porque el Señor está interesado en su familia, en su hogar, en su casa. Él lo creó a usted, mi hermano. Él la crió, mi hermana. ¿Sabe? Hablamos de esperanza. El Señor fue a estos 2 hombres, a estos 2 discípulos, a darles esperanza. Pero la misma Biblia dice que en el versículo 16 que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, porque el Señor quería en ese momento que no se fuera reconocido, porque Él quería saber lo que estaban pensando, Él quería saber lo que estaban discutiendo, Él quería saber lo que había en sus corazones. Hay momentos donde Dios está
está en silencio para saber lo que hay en su vida y lo que hay en mi vida. Hay momentos donde el Señor está en silencio, está trabajando, está en medio de nosotros, pero Él está escuchando cómo usted está hablando, cómo usted está diciendo, qué es lo que usted está diciendo en este tiempo, lo que se está hablando, qué es lo que usted está transmitiendo a los demás, a su familia, a su hogar, a su casa. Pues el Señor veló los ojos de estos hombres para poderle hacer preguntas, para poderle hacer en ese momento conocer su corazón. Tal vez en esta mañana Dios quiere también hacerle preguntas a usted, quiere saber qué hay en su corazón y qué respuesta usted da cuando el Señor le dice: ¿qué son estas palabras? ¿Qué es lo que tenéis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, el Señor quiere bendecirlo. Dice que Él cambia la tristeza en baile. Dice que Él está con nosotros y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy es el día, mi hermano, mi hermana, para poder entender que aún en momentos difíciles el Señor no te ha abandonado, no te ha dejado. Él está contigo. Puedes darle un amén ahí donde está. Puedes poner un amén ahí en el chat. Puedes decirle al Señor: Señor, tú estás conmigo y tu interés, Señor, es mi corazón. De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Señor no te va a abandonar. Tal vez estamos en frustración, tal vez estamos escuchando que hay despidos, tal vez estamos escuchando que hay muchas personas en el hospital, tal vez estemos escuchando situaciones que dice el gobierno, pero yo quiero decirle que nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios, que nosotros tenemos que creer en lo que Dios prometió. Y déjeme decirle que el segundo punto que quiero decir en esta mañana es que Jesús tiene interés en que usted y yo conozcamos las Escrituras. Como pastor, Jesús tiene interés de que usted y yo conozcamos el fundamento, conozcamos las Escrituras, conozcamos la palabra de Dios. Cuando el Señor entró allá en aquel ayuno de 40 días y 40 noches y el enemigo se le acercó para tentarlo, lo primero que él dijo fue: escrito está. Y es importante, mi hermano y mi hermana, que nuestro fundamento sea un fundamento en la palabra del Señor. Que nuestro creer y nuestra fe, dice la Biblia, que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos aprender fundamento. Necesitamos creer en las Escrituras. Dice la misma palabra que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Crecía en sabiduría porque leía la palabra de Dios. Yo hoy lo motivo para que el Señor también le dé a usted unas ganas de leer la palabra de Dios, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Y vamos a ir a los versículos del 24 al 27, dice la Biblia. Y fueron, dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así las mujeres que habían dicho pero a él no le vieron. Entonces les dijo Jesús: oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo primero que le dice Jesús a ellos es: acuérdense de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Acuérdense de lo que los profetas han dicho: Isaías, Jeremías, Zacarías. Lo que han dicho estos hombres de Dios acerca de la venida del Señor, acerca de su muerte, pero acerca también de su resurrección. Dice la Biblia, versículo 26: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. El mismo Jesús le está diciendo a ellos: ¿cómo es que ustedes conocen la Biblia, conocen el Nuevo Testamento, conocen lo que decían los profetas y no entienden lo que dice en la misma palabra, que Él, Cristo, tenía que padecer? Ellos estaban angustiados, ellos estaban con una fe muy baja, ellos estaban asustados, con temor, con miedo. Pero yo quiero decirle a usted que el Señor nos está enseñando en estos versículos que nuestra fe nos está recordando la palabra de Dios,
que la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, que somos más que vencedores por aquel que nos amó, que la palabra de Dios nos quiere motivar, mi hermano y mi hermana, para que nosotros podamos llegar y caminar en este mundo donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay tristeza, pero la palabra de Dios nos fortalece, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, porque la palabra de Dios es como espada, dice la Biblia, que llega hasta lo profundo, lo profundo del tuétano. Hoy yo quiero motivarlo para que su fe sea cimentada en la palabra de Dios. Hoy yo quiero motivarlo para que usted entienda que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él lo cumple. Dice la Biblia que Él no es hombre para que se arrepienta. Él va a cumplir las promesas que Él ha declarado en su palabra, y Él tiene una morada celestial para usted y para mí, y Él tiene planes más grandes que los que tenemos nosotros en este momento y en este tiempo. La Biblia dice también en el versículo 27, dice la Biblia, y enseñando Jesús, oiga, enseñando Jesús a estos dos hombres y recordándole la palabra, dice, y comenzando desde Moisés. O sea, Jesús es referente desde Moisés. Jesús es referente desde el Génesis, desde el Éxodo, desde todos los Números, Apocalipsis. Toda la palabra de Dios habla de Jesús, pero Él dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo a los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que de Él decían, de lo que Jesús decía. Qué importante es saber, mi hermano, que Jesús es revelado en toda la palabra de Dios. Qué importante es entender que Jesús es más grande que Moisés, que es más grande que los profetas, que se trata de Él, se trata de aquel que vino a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Se trata del amor que Él tiene para su pueblo, para su iglesia, y hoy es el mismo amor, y hoy el Señor nos dice a nosotros: tengo interés en tu corazón, tengo interés que conozca la palabra de Dios. Quiero que conozca las escrituras. Quiero que ustedes entiendan lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice, pero lo que yo voy a hacer por usted y por mí. Así que adelante creyendo en el Señor. El tercer punto es que el Señor le hace recordar a estos hombres lo que Él quería hacer en su casa. Qué importante es que Jesús entró a la casa de estos dos hombres, de estos dos discípulos, de estos dos personajes. Jesús entra con ellos. Él dice en la misma Biblia que Él estaba haciendo, que iba más lejos, pero la intención de Jesús era entrar a su casa, habitar. La intención de Jesús era compartir con ellos. Y yo quiero en esta mañana hacerle a usted referencia de algo. Es importante que Jesús esté en su casa. Es importante que Jesús entre a su hogar. Es importante que se habla de la palabra de Dios. Es importante que hagamos oraciones en medio de nuestras casas. Es importante leer la palabra de Dios. Es importante conectarse a los cultos virtuales. Es importante que nosotros tengamos una noción de quién es Jesús, de qué es lo que quiere hacer con nosotros, del amor de Dios en medio de esta situación. El amor de Dios no se ha cortado para su iglesia, para su pueblo, para aquel que lo reconoce. Dice la Biblia que Jesús quería recordarle la cena. Versículos 30, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Eso fue lo mismo que hizo en aquel tiempo antes de morir. Cuando agarró a sus discípulos, dice la Biblia que a estos dos discípulos agarró el pan y lo bendijo. Dios tiene que bendecir nuestros alimentos. Dios tiene que bendecir nuestra casa. Dios quiere bendecir nuestra mesa. Dios quiere bendecirlo a usted y hacerle recordar que la cena del Señor significaba que Él iba a venir. La cena del Señor era que su cuerpo y su sangre Él la estaba derramando por usted y por mí. La cena del Señor significaba que Él iba a volver por su iglesia. Y hoy en día yo quiero recordarle que cuando tomemos la cena del Señor una vez al mes, hacemos en memoria de eso. Recordemos a estos dos discípulos de Emaús que cuando comieron el pan y tomaron el vino, sus ojos se abrieron. Hoy yo quiero hablar proféticamente, porque
puede ser que cuando tomemos la cena del Señor, Dios nos va a enseñar que Él está ahí con nosotros, sentado en la mesa, que no es nada, que es Él con su amor cubriéndonos, que no es estas circunstancias que estamos viviendo, que es el amor de Dios que nos está inundando y nos está llenando. Cada vez que tomemos la cena del Señor, podamos entender como estos dos hombres en el capítulo 24, poderosamente, de estos hombres de Maús, dice la Biblia ahí mismo. Y se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Qué impactante. Ya de por sí Jesús había tratado con ellos desde que caminaban, pero fueron abiertos sus ojos cuando tomaron, cuando comieron el pan, cuando entendieron qué simbolizaba eso. Cuando usted coma el pan, cuando usted tome su vino, entienda que Dios puede abrir sus ojos y puede usted ver al Señor mismo. Y dice la Biblia que ellos mismos se pusieron a preguntarse, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando Él abría las escrituras no nos llegaba poderosamente. Y dice la Biblia que el cuarto punto que le puedo decir a usted es que Jesús tiene interés en el futuro suyo y en el futuro mío como pastor. Jesús tiene interés en el futuro suyo y en el futuro mío. Y dice la Biblia que después de esta experiencia que tuvieron estos hombres sentándose en la mesa con Jesús, después de que Él partió el pan, después de que lo bendijo, pero después de lo que lo comieron y esa experiencia que tuvieron poderosamente, estos dos hombres no podían callar lo que habían sucedido. Estos dos hombres no podían quedarse así que sentados ahí de brazos cruzados y nada más decir, bueno, ya me voy a dormir. Estos dos hombres, a tal experiencia, al entender que Jesús había caminado con ellos, al entender que Jesús quería conocer su corazón, al entender que Jesús quería hablarles de la palabra de Dios, al entender que Jesús había hecho algo poderoso en medio de la cena, sentándose con ellos, ellos se levantaron y dijeron algo: nosotros no podemos callar esto, nosotros tenemos que decir que Él vive, que Él está aquí, que Él reina, que la situación que están pasando en Jerusalén, que el dolor que está pasando muchos hermanos, tenemos que ir a motivarlos y a decirles que Él vive. Y en esta mañana yo quiero decirle a usted también que esta situación que ellos pasaron de dolor, de angustia, conociendo aún la palabra de Dios, aún siendo discípulos de Jesús, aún siendo hombres y mujeres que parecían que tenían fe, hay momentos donde las circunstancias de la vida nos hace a nosotros dudar. Hay momentos donde las circunstancias de la vida nos hacen a nosotros creer que ya no se puede más. Pero dice la Biblia, y levantándose, versículo 33 del capítulo 24, y levantándose en la misma hora. Yo quiero levantarle el ánimo a usted, yo quiero motivarlo a usted para decirle que el Señor está con usted y que Dios quiere hacer su propósito, y lo que Dios le ha prometido a usted, a su familia, a su hogar, a su casa, se va a cumplir. Y dice la Biblia, y levantándose a esa misma hora. Yo quiero que en esta mañana usted diga: me levanto y me levanto creyendo que Dios está conmigo, creyendo en las experiencias que he tenido con Él, creyendo en las promesas que Dios me ha hecho. Me levanto en esta misma hora creyendo que Dios tiene control de mi vida, que Dios está conmigo, que las circunstancias que me están pasando son circunstancias pasajeras, porque la gloria de Dios está primero, porque el poder de Dios está conmigo, porque sé quién me ha llamado, porque sé quién está conmigo, porque sé quién está caminando, quién ha caminado conmigo 20 años, 30 años, 50 años o 10 años o 5 años en este evangelio, porque sé lo que dice la palabra de Dios, lo que me ha prometido en su palabra, porque entiendo que Dios está conmigo y que en medio de la cena del Señor Él me va a revelar, Él se va a revelar a su pueblo, a su iglesia. Y entonces dice la Biblia que
estos dos hombres no se pudieron quedar callados. Estos dos discípulos no se pudieron quedar callados. Y cuando entendieron que el que estaba con él era el Señor, que el que había caminado 11 kilómetros era el Señor, que el que les había hablado, exhortado y bendecido era el Señor, que el que les había dado el pan era el Señor, se levantaron a esa misma hora y dijeron: necesitamos ir a bendecir a otros, necesitamos ir a declarar esto, necesitamos entender que Dios está en medio de nosotros, que Él no nos ha abandonado, que la promesa se sigue, que la promesa se cumple, que lo que Él ha dicho, Él lo promete. Y entonces mi hermano y mi hermana, dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¡Qué poderoso! Y hallaron a los 11 reunidos y a todos los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido el Señor. Oh, qué glorioso es poder decir: mi hermano y mi hermano, en esta mañana Él ha resucitado, Él está con nosotros. Y dice la Biblia en el versículo 35: entonces ellos, las cosas que le habían acontecido en el camino, las contaban, y cómo le habían reconocido a partir el pan. Poderoso, mi hermano, maravilloso, eterno, grande es el Señor. Él está con nosotros. Tal vez no nos imaginamos, tal vez estamos diciendo: hasta aquí ha llegado mi vida. Pero yo quiero motivarlo para decirle a usted: el Señor está con usted. Aunque usted no lo logre ver, el Señor ha prometido: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy yo quiero motivarlo a usted para que usted camine en el reino. Hoy yo quiero motivarlo para que le dé más importancia a las escrituras. Hoy le quiero motivar para que le dé más importancia a la cena del Señor. Hoy le quiero motivar para que usted le dé más importancia a hablar y a levantarse y a declarar lo que Dios quiere que usted declare, lo que Dios quiere que usted le diga. Ánimo, mi hermano, adelante en Cristo Jesús. Y yo quiero orar en esta mañana para que usted sea bendecido. Hoy yo quiero orar para que usted sea un hombre bendecido. Hoy yo quiero orar para que esos hombres de Maús seamos nosotros también. Seamos hombres que tengamos experiencias sobrenaturales, que podamos decir: Él ha resucitado, Él está conmigo, Dios me ama, Él es grande y maravilloso. Padre, en este momento oramos en el nombre de Jesús por aquellos hermanos, por aquellos discípulos de la iglesia, por aquellos hombres que en algún momento han entrado en angustia, en dolor, por aquellos hermanos que tal vez han sentido que están solos, que están tristes, que están abandonados. No se preocupe, mi hermano, que el Señor está caminando con usted. No se preocupe, mi hermana, que Dios la ama y que Dios está con usted, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. En esta mañana, ánimo, y cobramos, creemos que Dios está con nosotros, y en el nombre de Jesús nos levantamos creyendo, así como estos hombres, a anunciar y a declarar que tenemos un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios eterno que nos ama. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios resplandezca su rostro sobre ti, que cobres ánimo, que eres un hombre y una mujer especial en el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado en esta mañana con nosotros en el servicio dominical. Le agradecemos y lo bendecimos, y motivamos a los hermanos y a las hermanas que tienen niños a que nos puedan ayudar para que ellos reciban su escuela dominical con gozo y con alegría, porque hacemos un gran esfuerzo para que también nuestros niños aprendan de la palabra de Dios. También queremos recordarle nuestras redes sociales. Ahí está el Facebook, el Instagram
y el YouTube para que usted pueda ser parte de la comunidad y cuando nosotros podamos subir algún mensaje, alguna información, a usted le pueda llegar al tiempo y usted pueda recibir lo que nosotros estamos poniendo. Y también queremos recordar, mi amigo y mi hermano, a que sea ofrendante, a que pueda bendecir la obra del Señor, a que pueda bendecir con sus ofrendas y con sus diezmos a la casa del Señor, porque es necesario también que un corazón sea dadivoso y bendecido. Así que lo motivamos para que en esta mañana usted también pueda ser parte de esta gran comunidad, que los amamos y que los bendecimos. También están ahí los números para que usted pueda llamarme si usted tiene alguna necesidad de oración, alguna necesidad. Con mucho gusto yo puedo estar contestando los números que aparecen ahí en la pantalla y podamos así hacer iglesia y amarnos unos a los otros y orar unos por los otros. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo prospere y adelante en el Señor, porque de esa es la orden del Señor. Amén. Bendiciones.